Sumak shishi mashikuna, mashkata ullaykuna. Imanallata, imanallata kapankichik mashikuna. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Ñuka shutika Kinti Asiri Kapani, mi nombre es Kinti. Iles Llaqtamantami Kapani, soy del territorio de Iles o del pueblo de Iles. Chuskuchunga Pishka Watata Charinimi. Mi nombre es Kinti. Cuando aplico el morfema mi, estoy afirmando que es real algo, que, que no estoy mintiendo, decían los abuelos, ¿no? Entonces, el morfema mi es un morfema muy bonito porque reafirma las oraciones, reafirma que la oración o que un párrafo o que una descripción es real. Eso es lo bonito del Rinashimi. Cuando digo kapani constantemente es que soy o estoy, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Por eso cuando digo ñuka o ñukaka, shutika, kinti, asiri, kapani, ¿sí? O puedo decir kapanimi también para reafirmar, ¿no? Al final, si quiero lo hago también en el verbo. O a veces también se hace en el centro de la oración, es decir, en el predicado, como se dice en español también. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Yupaichani y bueno, los que quieran empezar a saludar en Runashimi, pues vamos a estar haciendo unos tips pequeñitos para que lo puedan hacer. Yupaichani, Yupaichani es muchas gracias. Tu Parishun, nos encontramos, o sea, nos encontraremos otro momento, Tu Parishun.